Buenos días, yo soy Paula Andrea Fonseca Chávez y voy a explicar el calor y la temperatura. Hay formas de transferencia a conductores aislantes. Hay equilibrio térmico que aumenta temperatura, cambio de estado, aumenta su tamaño y pileta. ¿Qué es calor? Es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y produce la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Eh, hay, hay varias formas de transferencia de calor que, como podemos ver, el calor se transfiere de un lado a otro de tres maneras diferentes: por conducción entre cuerpos sólidos, por convección en fluidos, líquidos o gases, por radiación a través de un medio en que la radiación pueda propagarse. Conducción es el flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y los electrones libres y por choques entre ellos. La conducción se puede dar en un encendedor. El siguiente sería convección. Convección es el flujo de calor mediante corriente dentro de un líquido o gas. Es el desplazamiento de masa de algún líquido o gas. Se puede dar como por una olla cuando se está cocinando o calentando algo. Y radiación, que es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. Se puede dar en ejemplo cuando hay un bronceador, bueno, donde se meten a unas máquinas y los broncean, que esto lo manejan por medio de las ondas electromagnéticas. Un conductor, los conductores son los metales que conducen nuestra energía en general. Y el aislante es aquello que no absorbe ni consume nuestra energía. Un ejemplo de conductor puede ser un bloque de hielo y un aislante puede ser porcelana, un pocillo. Es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando los objetos que están en contacto térmico alcanzan la misma temperatura, haciendo que ya no fluya calor entre ellos. ¿Cómo funciona el termómetro de mercurio? Bueno, el termómetro de mercurio es el contacto de calor que se expande haciendo que suba la temperatura. Así es como funciona el termómetro de mercurio. En este también ocurre una contracción de un líquido, por lo común mercurio o alcohol, que se encuentra en un tubo de vidrio provisto de una escala. El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido, calor de fusión, o de líquido a gaseoso, calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. Hablaré de la termodinámica del trabajo. Se va a representar en W y la calor en Q. La primera ley hace referencia a la concentración de la energía y significa que la energía suministrada a un sistema debe convertirse en otra forma de energía o trabajo. Es el ejemplo de la olla a presión. Calor se representa en Q, trabajo se representa en W. Entonces, la energía suministrada en forma de calor Q se convierte o emplea en calentar el material que haya dentro de la olla hasta que este momento Q es igual a... significa que el calor cambia la energía cinética de las moléculas haciendo que éste se muevan más rápido y se manifiesta en un aumento de la cucharita, pero la temperatura no aumenta en forma infinita y llega hasta el punto de ebullición. A partir de este momento la energía se emplea en la producción de vapor y este a su vez puede realizar su trabajo. La ecuación de la primera ley de la termodinámica es Q es calor es igual a el cambio de la energía más el trabajo realizado por vapor o presión.
De la termodinámica es un principio general que impone restricciones en dirección de la transferencia de calor y a la eficiencia posible de los motores térmicos. De este modo va más allá de las limitaciones impuestas por la primera ley de la termodinámica. Sus implicaciones se pueden visualizar en términos de la analogía con la cascada. Esto nos indica el sentido de que el calor fluye en los procesos naturales. Esta ley se enuncia de muchas maneras, pero la más sencilla es que el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto frío a un objeto caliente. El objeto fluye en un solo sentido, cuesta abajo de lo caliente a lo frío. En invierno y el calor fluye del interior de una casa caliente al frío o aire exterior. En verano el calor fluye del cálido aire exterior al fresco interior de las casas. El sentido del flujo del calor va de lo caliente a lo frío. El proceso isotérmico se denomina proceso isotérmico o proceso isotermo al cambio irreversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio a temperatura constante en todo el sistema. Una curva isoterma es una línea que sobre un diagrama representa los valores sucesivos de las diversas variables de un sistema en un proceso isotermo. Un ejemplo puede ser la compresión o expansión de un gas ideal en contacto permanente con un termostato. Es un ejemplo de proceso isotérmico. Otro ejemplo puede ser la mezcla de dos vasos de agua a la misma temperatura. Otro puede ser el clima isotérmico, se refiere a que no existen variaciones de temperatura bien definidas a través del año. El proceso isobárico es cuando hay una variación de volumen o temperatura y la presión permanece constante, no importa si el gas sufre una compresión o una expansión. Un ejemplo de este es que cuando se mete un globo en una nevera y observamos que se encoge. El agua que hierve en un recipiente abierto a la atmósfera. Calor, temperatura. Energía en tamaño de un cuerpo, cantidad de calor para elevar la temperatura a 1 grado centígrado. El clima, estado de tiempo, inversión térmica, calor específico, que es la cantidad de calor que necesita un gramo en un cuerpo, y la transferencia de calor que se puede dar en radiación, contracción y conducción. El calor y la temperatura tienen energía del calor para elevar la temperatura. Ahí se define el estado de tiempo y visión térmica. El calor se especifica por su cantidad que necesita un cuerpo. También existe la transferencia de calor, en la que está la radiación, convección y conducción.